buscar, y desde luego pues te animo a que recuperes la memoria de papel en los archivos familiares, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, te agradezco que hayas compartido con nosotros tu erudición y ese conocimiento amplio que tienes de los escritores y periodistas, no solo el 19, el 20 y los actuales. Gracias. Me toca. Pues muchísimas gracias por sus lecturas. No me equivoco si digo que la mesa que compartimos con mucho gusto es nuestra pasión por el periodismo, ¿no? Por el periodismo mexicano, su historia, sus personajes, sus familias, sus empresas, sus grandes momentos, sus caídas. Y bueno, pues creo que ustedes lo percibieron, de eso están hechos los dos muy buenos comentarios a mi trabajo y la antología misma. Quisiera responder algo, acotar más bien algo a los apuntes que ustedes escucharon. René Avilés toca un tema muy importante que es el espiritismo en Madero. He escrito sobre él en algún lugar. En este libro lo dejé deliberadamente de lado porque no tenía de dónde meterlo, no venía al caso, aunque es inseparable de la figura de Francisco y Madero. Y un dato muy interesante para ustedes quizás sea que gracias al espiritismo Francisco y Madero logró distribuir su libro sobre la sucesión presidencial en 1910 por todo el país. El espiritismo era una práctica que se tomaba muy en serio entre ciertos sectores del país. Fue una organización muy exitosa en México hacia el final del siglo XIX y convocó a los mejores talentos a discutir en torno a él, y además logró una de las publicaciones periódicas con más larga vida en el siglo XIX mexicano, que es la Ilustración Espírita. Si ustedes conocen muy bien la historia de las numerosas iniciativas editoriales mexicanas en el 19, que pocas de ellas pasaban del año y la mayor parte de ellas no llegaban al número 4. Bueno, la Ilustración Espírita fue una revista que circuló por todo el país y que duró varios lustros. Gozó de cabal salud financiera y circuló ampliamente. Bueno, una de las cosas que hizo Madero como espiritista fue alentar la publicación de materiales espíritas y apoyar a imprentas en todo el país para esto, para difundir lo que bien señalaba René, lo que hay detrás del espiritismo, la moral, el trasfondo moral en el espiritismo. Olvídense por medio de la presente y olvídense de los fantasmas y olvídense de los espíritus. El espiritismo tiene otra carga que tiene que ver mucho con el temperamento de Madero y con ese fragmento que trajo a este espacio René. Bueno, no lo tomaron muy en serio los científicos, desde luego, y nunca consideraron esta otra parte, que el conocimiento y el trato que tenía Madero con dueños de imprenta en todo el país le permitió distribuir su libro, La sucesión presidencial, en 1910 por todo el país. Y esto es un dato histórico de enorme relevancia. Tanto en 1909 como en el México del 2013 es muy fácil producir un libro. Lo difícil es hacerlo circular, hacerlo que llegue a sus lectores. Bueno, esto fue lo que logró Madero con el espiritismo.
En ese pasaje me llama la atención la idea que tenía Madero de sí mismo, de un joven un poco desenfrenado, y cómo el espiritismo le ayudó a enderezar el camino. No sé qué tan desenfrenado haya sido, pero sirve la anécdota para contar que en esa edad conoció a Sánchez Azcona. Juan Sánchez Azcona, que va a terminar siendo la mano derecha, bueno, una persona muy cercana a Madero. Juan Sánchez Azcona estudió en París, igual que los Madero, siendo nuestro embajador Altamirano, quien también apareció esta mañana por acá. Y sí, desde entonces se hicieron amigos, Sánchez Azcona y Madero. Sánchez Azcona iba a estudiar una carrera comercial y de hecho regresó a la Ciudad de México a trabajar con los hermanos Scherer, que eran unos banqueros, pero no le gustó mucho el tema y se fue al periodismo y cayó en el Partido Liberal. Su primer tropezón periodístico fue el Partido Liberal. Llegó a conocer a Gutiérrez Nájera y después ya no se pudo quitar la bohemia del periodismo y siguió hasta, por supuesto, dejó la administración y todo, a los banqueros, y se metió al mundo del periodismo y terminó dirigiendo el periódico maderista La Nueva Era, que se dio cuenta Madero que necesitaba un medio escrito para difundir sus puntos de vista. Esto es bien interesante. Crecimos con la concepción de que el periodismo va en busca de algo así que como muy preciado, que se llama la verdad, y que a eso se dedica, a rastrearla y a difundirla. Pero cuando uno se va a la historia del periodismo, encontramos cosas un poco más divertidas que esta búsqueda a veces quimérica. Y lo que encontramos es que existen grupos, minorías dinámicas, diría José Ortega Gassetti, que siempre que se organiza una minoría dinámica, al menos desde el siglo XIX, esta minoría organiza un periódico, lanza un periódico, y por medio de ese periódico difunde sus puntos de vista, su credo, su visión del mundo, su visión de lo que debe ser y de lo que no debe ser el Estado o el gobierno, de lo que debería ser o no debería ser la justicia, de los que no deberían estar en la palestra pública. Bueno, ese periodismo es muy intenso en el México de finales del siglo XIX, como ustedes saben mejor que yo, y el libro, la antología, traté de recoger los argumentos contra Madero. ¿Por qué hacer esta cosa? Bueno, no soy descendiente de Ángel García Peña, del general Ángel García Peña. El loco de mi bisabuelo materno se le ocurrió un día juntar los apellidos, era García y Peña, y decidió ponerlos juntos. Es lo único que sé, me lo dijo mi abuelo materno, porque algún día le pregunté, oye, ¿y este Ángel García Peña qué diablos? Y me dijo Manuel, mi abuelo. Me dice, no, nada, olvídalo, nada que ver. Bueno, eso es otra historia y será contada en otro lugar. Tengo la impresión de que pasamos muy rápido en la historia sobre los meses del gobierno de Madero, ¿no? Que brincamos rápidamente del 20 de noviembre de 1910 al golpe de Estado, o los golpes de Estado de febrero de 1913, y al Plan de Guadalupe y la Revolución Mexicana, y ya así nos seguimos.
Y también por el otro lado tenemos una copiosa selección de las caricaturas contra Madero y su gente. Esas son muy conocidas, esas se reproducen con mucha frecuencia. Vemos al joven Chango García Cabral hacer pedazos a Madero y los suyos, y vemos a algunos otros caricaturistas no tan populares o no tan conocidos como García Cabral, que hicieron lo mismo, pero no conocíamos, creo yo, o no teníamos a la mano una herramienta, que fue lo que me propuse ofrecer aquí, que nos pusiera sobre la mesa la prosa, los artículos de opinión, los análisis políticos, las diatribas, los informes, los reportes sesgados, y luego, ¿por qué no?, los poemas satíricos, los libelos, las obras de teatro que inspiró la figura de Madero. Me llamaba la atención esta ausencia, y también me llamaba la atención la riqueza de este material, y sobre todo algo muy, diríamos, en el neo-speak de nuestros tiempos, algo muy políticamente incorrecto, muy incorrecto políticamente, es que todos fueron antimaderistas, que al parecer todo Dios se le fue a la yugular a Francisco y Madero. ¿Cómo es eso? Pues el libro trata de exponerlo, no de explicarlo. La antología está dividida en 3 partes, y arranca justo cuando Madero publica La sucesión presidencial en 1910, que apareció en 1909, a principios de 1909, y la reacción de sus primeros lectores. Ya sabemos la reacción de los historiadores, nos la han contado desde la secundaria, y muy probablemente ustedes la sigan padeciendo, pero no sabemos cómo leyeron a Madero por primera vez. Los lectores que no sabían que ese sujeto iba a encabezar una revuelta, que iba a llegar a la presidencia de la República y que además iba a ser arteramente asesinado unos cuantos meses después. Y eso está en el libro, las primeras reacciones. Y las primeras reacciones son de desconcierto, de desconocimiento. Desde luego, quienes reaccionan son los que tienen acceso a los medios impresos de la capital. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ellos son muchas veces parte de las minorías dinámicas que le dan sentido a eso que Gramsci después dirá la sociedad política. Todos son políticos, y todos ellos dicen: ¿quién eres tú, vinatero del norte, espiritista, ¿no?, ridículo personaje de 1,52, para meterte en los serios temas de la política? Esa es la reacción, la primera reacción. Y enseguida recojo también algunos testimonios sobre la mofa de la organización, dirigida a la organización política de Madero. O sea, la manera en que están notas en las que se registran ciertas reuniones, ciertas convenciones en el norte y en otros lugares del país. La segunda parte tiene que ver ya con la llegada de Madero triunfante a la Ciudad de México en junio de 1911, y concluye esta segunda parte en diciembre de 1912. Aquí, desde mi punto de vista, pero ustedes mejor se enteran y luego me dicen qué pasó. Aquí, según yo, creo que sucede el gran cambio. Y radica en algo que tampoco nos hemos detenido a considerar en su verdadera dimensión. Madero es un caudillo triunfante, y Madero decide someterse a un proceso electoral. En vez de marchar directamente hacia Palacio Nacional desconociendo el Tratado de Ciudad Juárez,
En vez de marchar hacia el Palacio Nacional, insisto, y sentarse en la silla presidencial y decir, aquí nomás mis chicharrones truenan, decide someterse a un proceso electoral. ¿Podrá apagar ese celular, por favor? Y entonces se convierte, por propia decisión, y que tiene que ver con las convicciones de un demócrata, Madero se convierte en un candidato a la presidencia de la República. El presidente interino, León de la Barra, citará a una elección y Madero se someterá al voto popular. En ese momento deja de ser el caudillo y se convierte en el candidato. Y al convertirse en el candidato se convierte en uno de los personajes más chuscos de la política mexicana de los últimos 30 años, al menos en el periodo de Porfirio Díaz, ¿no? Y de ahí que José Guadalupe Posada, invitado por el periódico Gil Blas, ridiculice como ridiculizó a Madero entre junio del 11 y noviembre del 11. No porque fuera esencialmente antimaderista Posada, no, sino porque Madero era esencialmente un candidato a la presidencia. Y a los candidatos a la presidencia así se les trataba. Ni más ni menos. Y en ese proceso, al pasar por esta criba, lo que hace la prensa, hay que estudiarlo más, pero mi idea es, se sueltan los amarres de la prensa. León de la Barra no tiene ningún interés en impedirlo, o en insistir que las cosas sean de otra manera. Destrozan a Madero, y en este proceso pierde una parte importante de su autoridad política, de su legitimidad como caudillo triunfante. Ya había logrado que Porfirio Díaz firmara su renuncia y se fuera del país. Y en este proceso, entre junio del 11 y noviembre de ese mismo año, la prensa le da hasta que se cansa. Se funda una revista, no nos hemos preguntado, yo sí me lo pregunto, ¿quién pagó el multicolor? Una revista que surge a finales de mayo de 1911, poquitos días antes de la llegada de Madero a la Ciudad de México. ¿Quién financia esa revista? Es una revista cara, es una revista a color. En su portada reúne caricaturistas, su director es español, por cierto, Mario Victoria, y es muy importante apreciar el papel de los españoles en este episodio. No por nada, Pancho Villa, que tenía un respeto no negociable hacia Madero, se va a ir contra los españoles unos años después en el norte de México. Mario Vittoria es un periodista español, pero también los bajos fondos del periodismo mexicano, esas redacciones de las que se hablaba, están llenas de españoles a los que no hemos estudiado. Porrúa, por ejemplo, y muchos más. La mano derecha de Trinidad León Sánchez en El País es español. Él logra que El País alcance tirajes muy semejantes y por momentos superiores al Imparcial, que era el periódico industrial. Bueno, el caso es que el primer personaje, el primer demócrata del siglo XX es masacrado por un periodismo del siglo XIX. ¿No? Esa es la primera. Y en el trayecto se dan cuenta Madero y los suyos que necesitan un periódico. Ellos necesitan un periódico. Así como los católicos tienen El País, ellos, los maderistas, necesitan un periódico que dé la lucha en el terreno ese raro que ustedes conocen y estudian, que se llama la opinión pública, ¿no?
Los liberales de viejo cuño tienen La Patria, que dirige Ireneo Paz. Otro tipo de liberal un poco más católico tiene El Tiempo. Los científicos para eso tienen el Imparcial. Como ven, cada medio responde a las necesidades de cada grupo, de eso que se integra como la sociedad política. Y los maderistas necesitan su periódico, esa es la nueva era. ¿Y quién lo va a hacer? Pues mi amigo de correrías parisinas, que es Juan Sánchez Azcona. Madero confía en Juan Sánchez Azcona la prédica de sus convicciones, de sus credos, de sus tentativas. Pero la prensa de Madero no tiene la fuerza suficiente para contrarrestar el tsunami que le viene del otro lado, y muy en particular del lado del país. La tercera y última parte los destrozan a todos, pero los destrozan a todos. Gustavo Madero, el personaje el más odiado del grupo de Madero. Madero, el gran ridículo, el bufón, el chaparrito al que le queda grande el abrigo presidencial, a quien García Cabral siente en la silla presidencial, y no, como mini-mí no le llegan los piececitos más que así, no puede doblar ni siquiera los pies. Es parecido con Calderón. Así es. Es la retórica de la retórica de la intransigencia también. Es semejante en todos. La ridiculización es muy semejante. Podemos ver las piezas de teatro. Se mencionó el Madero Chantecler. Es una pieza escrita cuando Madero es candidato y ridiculiza a todos los maderistas. Es una violencia verbal de no creerse. La podemos leer y no vamos a captar la violencia que hay, toda la violencia que hay ahí. Hace unas semanas unos muchachos de teatro hicieron una lectura en atril del Madero Chantecler y del Tenorio Maderista y del País de la Metralla. Con el País de la Metralla y con el Tenorio Maderista la gente se troncha de risa. Con Madero Chantecler nadie se ríe. Nadie se ríe. La violencia lingüística verbal es espantosa, y sobre todo nosotros sabemos en dónde terminó esa cosa. La violencia del lenguaje público termina en el linchamiento, que está en la tercera parte de este libro. ¿Y qué hay ahí? Bueno, hay materiales muy raros. Uno de ellos, hay dos crónicas del golpe de Estado. Una escrita por el hijo de uno de los generales golpistas. Perdón, ese no está, ese se quedó fuera, es lo que quería decir, ese se quedó fuera, Juan Velázquez. La que sí está es la de un periodista zacatecano muy bueno, que se los recomiendo, que se llamó Carlos Toro. Este Carlos Toro tiene una de las mejores crónicas sobre la cárcel de Belén, escrita en 1908. Escribió varios cuentos, escribió una novela, casi todo, él murió en 14 y casi todo lo de él se publicó entre el 18 y el 1940 y 50 y tantos. Es muy raro su caso. Y él escribe una crónica del cuartelazo. Y otra crónica que está acá es de Emigdio Paniagua, que en realidad es el nombre, el seudónimo de un escritor que a lo mejor ustedes conocen y que si no, no debe faltar en sus hogares, que es el colombiano Porfirio Barba Jacob. Porfirio Barba Jacob estaba en México, en Monterrey, desde 1908, trabajando para el Monterrey News, que era el periódico del general Bernardo Reyes. Y escribe esta crónica. Ahorita les voy a contar la historia de estas dos crónicas. Hay otra crónica de Juan Velázquez que ya no ocupo ahí. Luego hay un testimonio muy loco del hijo de Rafael de Sáez Enríquez, un sujeto que publicaba en La Patria de Ireneo Paz, para que ubiquen quién era Rafael de Sáez Enríquez. Bueno, su hijo Rafael de Sayas fue un furibundo golpista.
Y está aquí una carta dirigida a su hermano, Marius, que vivía en Nueva York, y le cuenta, le dice, ¿quieres que te cuente de la revolución? Pues ahí te va, y le cuenta minuciosamente, son 20 páginas, en las que narra toda la conspiración, desde agosto del 12, para nuestra desgracia, hasta el 9 de febrero de 1903. La carta termina como a las 10 de la mañana de 1903. Pero todo lo que dice es muy interesante. Está el testimonio de un capitán, Romero López. Este capitán, Jesús Romero López, este capitán formaba parte de la división del norte que comandaba Victoriano Huerta y que derrotó a Orozco en 1912. Y que se sintió, este capitán junto con otros oficiales de la división del norte, se sintieron brutalmente agraviados por Madero. ¿Por qué agraviados? Pues porque al primer general que había ido a corretear a Orozco, de parte del gobierno de Madero, González Salas, que fue derrotado, y muy probablemente por eso decidió quitarse la vida, a su tropa y a sus oficiales los premió Madero. En cambio, a Victoriano Huerta y su tropa, que le dieron en la chapa a Orozco, no les dieron más que nada. De hecho, a Victoriano Huerta le quitan a la División del Norte, le quitan todas sus prebendas y Madero lo aleja de su equipo. En este alejamiento, Victoriano Huerta va a aprovechar para operarse los ojos en el hospital de Coyoacán de Aureliano Urrutia, y a ese hospital llegará nuestro admirado pintor Joaquín Clausel a meterle en la cabeza la idea de que él es el bueno, de que se debe levantar en armas, bla, bla, bla. Pero regreso al testimonio del capitán. Este testimonio es muy interesante porque nos permite apreciar el malestar que existía en una parte del ejército, no en Victoriano Huerta en particular, sino en la oficialidad del ejército maderista, que se siente no maderista por el trato que le da el presidente. ¿Qué otra cosa hay en esa tercera parte? Bueno, trabajando el archivo de Félix Díaz, que está aquí en Chimalistac, en el Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, antes Condumex, hoy Carso, está el diario de alguien que vivía ahí por la zona rosa, la colonia Juárez, y que llevó un diario minucioso del cañoneo durante la Decena Trágica. Le faltan las 2 o 3 primeras páginas y por desgracia no tenemos el registro de esos primeros días, ni el nombre del autor, pero en adelante tenemos una cosa diaria y minuciosa, casi hora por hora, contando el cañoneo. Se escucharon de tal a tal hora 200 cañonazos, se escuchó de tal a tal hora tal. De manera que por primera vez tenemos una mejor idea de lo que la fotografía pues nos dice algo, pero no nos dice, las fotos que abundaron en esos días, nos dicen cómo quedaron las cosas, pero no nos transmiten el cañoneo. Bueno, fue un cañoneo incesante de 7 de la mañana a 6 de la tarde todos los días. Todo ese plomo cayó sobre la Ciudad de México, todo. Bueno, y a través de este diario tenemos esto. ¿Y qué otra cosa más hay sobre la última parte? Bueno, una crónica muy interesante, una viñeta de la Ciudad de México el día 19 de febrero, que cesó el cañoneo. ¿Por qué cesó el cañoneo? Porque el 18 hubo un segundo golpe de Estado. Y voy a nada más a platicarles un poquito más lo que René les había dicho. La idea no es mía, es de Nemesio García Naranjo, en sus memorias. Y Nemesio García Naranjo estuvo metido hasta el fondo con los conspiradores. Él fundó un periódico que se llamó La Tribuna en octubre de 1912 y fue el único periódico, por cierto, apareció unos días antes
del levantamiento de Félix Díaz en Veracruz, y fue el único periódico que publicó íntegra la proclama. Pregunten quién le pagó el periódico. Bueno, ya adivinaron, Félix Díaz. Entonces, Nemesio García Naranjo, sus memorias, cuenta que hubo 2 golpes de Estado. Y entonces, así como cuando empecé a estudiar el espiritismo, me dije, si tomo en serio lo que los otros se tomaron en serio, a ver a dónde me lleva. Bueno, y si tomo en serio lo que dice este señor que estuvo ahí, que seguramente lo sabe mucho mejor que yo, a ver a dónde llego. Bueno, a dónde llegamos es a lo siguiente, que el 9 de febrero hubo un golpe de Estado que fue brutalmente derrotado esa misma mañana. Llegaron los golpistas creyendo que el Palacio Nacional había sido tomado. Sí, lo había sido tomado horas antes, pero había recuperado su control el general Lauro Villar. Y en vez de ser un paseo en el parque, fue una masacre en el Zócalo. Lauro Villar dispuso en el frente del Palacio Nacional y sobre el costado sur sus fuerzas, y estos que estaban enfrente de un almacén que se llamaba La Colmena, y estos que estaban enfrente de Palacio Nacional con algunas ametralladoras, rociaron a los golpistas que estaban en el Zócalo y a los mirones que estaban en el Zócalo. Había muchísimos mirones, muchísimos, que no entendían qué diablos pasaba. Fueron 20 minutos, cuenta un general que escribió la historia de la escena trágica, que se pasó su vida contándola, reconstruyendo la historia. Los muertos varían entre 150 y 200 o 150 muertos. Ahí. Y salieron corriendo a la ciudadela, los golpistas. En ese momento reconstruimos los hechos y Madero está escondido, refugiado, esperando que acabe el tiroteo en una fotografía que se llama Daguerre, ¿no? A unas cuadras del Zócalo. Ahí se va a fotografiar en compañía de Ángel García Peña, en compañía de su hermano y en compañía de un Victoriano Huerta que está vestido de civil. Luego se va a publicar esta fotografía. El golpe fue el domingo 9 de febrero. La fotografía va a aparecer en el Imparcial hasta el martes. Esta fotografía tiene importancia política, es como las fotos de los secuestros. Es una foto testimonial que dice que Madero vive. ¿Por qué es importante saber que Madero vive? ¿Cómo se comunicó la Ciudad de México durante la escena trágica? Jóvenes estudiosos del periodismo. Los periódicos dejaron de aparecer. ¿Dónde estaba Madero? Madero decidió el domingo 9 de febrero irse a el estado de Morelos a buscar a Felipe Ángeles. Tomó el automóvil junto con su vicepresidente, una cosa que hacía notar Friedrich Katz de manera muy, muy aguda. Ustedes saben dónde estaba el vicepresidente Cheney el 11 de septiembre del 2001. Bueno, lo escondieron. Sabemos dónde estaba Bush, pero no estaba su vicepresidente. Bueno, aquí presidente y vicepresidente se suben en un auto descubierto y se van a Morelos a buscar ayuda con Felipe Ángeles. Para hablar de experiencia política. La gente no sabe dónde está Madero. En ese ínterin, los golpistas se pertrechan en la ciudadela, que es el gran arsenal. Los dejan que se pertrechen. Y ahí se van a quedar. Ahí se van a quedar. ¿Y qué va a haber? Pues este cañoneo del que habla el señor del diario. Y el 18, ya que la ciudad apesta muerto por todos lados, ¿no? Ya que se han empezado a quemar cadáveres por Balbuena, entonces, y ya que llegó Aureliano Blanquet y su fuerza, que es lo único que tiene Victoriano Huerta, el único soporte de Victoriano Huerta es Blanquet. No tiene lazos con el ejército. No está en buena comunicación con el ejército. Los que tienen buena comunicación son Mondragón y Félix Díaz, que están en la ciudadela. En ese momento, cuando Blanquet está en el Palacio Nacional, en ese momento Blanquet arresta a Madero, Pino Suárez y los suyos y los encierra en Palacio Nacional, y en ese momento en un restaurante que está abierto solo para los comensales
olvidamos esto, no había restaurantes. Después de 10 días de bombardeo no había vida normal en la Ciudad de México. No había periódicos, no había agua, no había muchas cosas. Entre otras cosas, no había restaurantes. Bueno, en este restaurante está comiendo Gustavo Madero con un grupo, y a ese restaurante llega Huerta y lo hace preso. Y un oficial de apellido Mas, se dirige a la Ciudadela, entra a la Ciudadela y les entera a los alzados que el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez han sido arrestados en Palacio Nacional. En ese momento, el único que entiende que ya perdieron es Mondragón. Félix Díaz todavía tiene el delirio de que ganamos. No. Victoriano Huerta, a quien se buscó desde el otoño del 12 y que se hizo guaje, que tiene una frase muy bonita: para ser a pendejo siempre hay tiempo. Y los deja pasar. Eso está en el testimonio de Rafael de Sayas: para ser el pendejo siempre hay tiempo. Y se mantiene, y al final es el que gana. Claro, sabe que Mondragón y Félix Díaz son militares de salón, a diferencia de Victoriano Huerta, que ha ido aplacando movimientos por el país, en la zona de Guerrero y en la península de Yucatán, todo el tiempo para su querido y admirado Bernardo Reyes, secretario de Guerra, y a quien le manda hermosas cartas en las que dice: ya castigué a los alzados, castigué en mayúscula, entiéndase, ya que quiere decir castigar, darlo de baja del padrón, sin miramientos, fusilar, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Es como el personaje del carajo en el Apando, Victoriano Huerta, que decía: creen que soy su pendejo, ¿no? Y gana, da su segundo golpe de Estado. ¿Qué pasa el 19? La Ciudad de México amanece en silencio después de 10 días. Y lo que hace Tablada es contar. Se sale de su casa en Coyoacán y se atreve a ir a la Ciudad de México, a caminar. Como salen todos los que sobrevivieron a esos días, salen a caminar a ver qué quedó, porque hay silencio en la ciudad. Y eso es lo que registra Tablada en esa crónica que va a escribir en 1917 y que va a publicar en una revista de Nemesio García Naranjo, ya entonces en el exilio, que se llama Revista Mexicana, que no hemos estudiado del todo, fundada y dirigida por Nemesio García Naranjo, en donde narra Tablada este asunto. Es un libro muy feo, es un libro muy incómodo, es un libro donde es un libro, podrían ser dos. Le decía a mis editores: este tiene 600 páginas, podría tener uno igualito en 2 meses. Sí, pues sí. El tema es: todo el mundo en la prensa escrita se fue contra Madero. Les decía yo, la violencia del lenguaje público. Bueno, me apasiona, el tema me apasiona porque termina en una tragedia. Esto que parece una cosa etérea de cómo debe ser el lenguaje público, qué es el lenguaje público, bueno, dónde puede desembocar la manera en que nos expresamos públicamente sobre los asuntos públicos. Bueno, el caso muy concreto de Madero terminó en eso. Un dato más y ya me cayó la boca. Viene el pacto de la embajada. Efectivamente, en este pacto, en la embajada norteamericana se acuerdan, ¿no?, entre los dos golpistas, el triunfador Victoriano Huerta y los derrotados Félix Díaz y Mondragón. Es muy importante que tengan esto en la cabeza y que lo sopesen. Mondragón y Díaz han sido derrotados, no tienen nada que hacer. El triunfador es Victoriano Huerta. En el pacto de la Ciudadela, el pacto de la embajada, la embajada lo que hace es fijar las reglas entre ellos.
Victoriano Huerta queda como presidente interino, que convocará a elecciones, ¿no?, para la presidencia. Ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí. Ajá, va a citar unas elecciones. ¿Por qué va a citar unas elecciones? ¿Alguien le puede explicar a Félix Díaz dónde tiene la cabeza? Y los ciudadelos le arman su gabinete. Este es en términos muy generales el acuerdo. Huerta, presidente interino, los ciudadelos ponen el gabinete. Y total, habemos papá. ¿Y qué sucede después? La era de los banquetes. Todavía no nos deshacemos de los personajes más incómodos en esta historia, que son el presidente y el vicepresidente legítimos. Y lo que sigue, no lo metí acá porque no venía, o sea, no es antimaderista. Y es una figura a la que me gusta referirme porque pocos conocemos. El embajador de Chile, Anselmo Evia. Es muy popular Manuel Márquez Sterling y es muy querido por los que nos dedicamos a esto. Su trabajo durante estos días el del Márquez Sterling fue notable. Mucho menos conocido y casi o más que Márquez Sterling fue Anselmo Evia, el embajador de Chile en México. Y él narra en sus reportes al gobierno de Chile, narra minuciosamente estos días. Y el tema que ahora con el que cierro, pues es la renuncia. Hay que sacarle la renuncia a Madero y a Pino Suárez. Lo más importante. No los pueden matar, no pueden. No. Para que el asunto tenga visos de legalidad, pues si se puede decir esto, hace falta la renuncia. Y Madero lo entiende muy bien y sabe que es su salvoconducto. Y en algún momento, Evia va a ser el depositario de la renuncia. Evia, el embajador, conserva la renuncia en su saco. Madero y Pino Suárez llegan escoltados por Felipe Ángeles a Veracruz, se suben a un barco y se van a Cuba, por ejemplo. En ese momento, Anselmo Evia entrega la renuncia de Madero y se acabó. Narra muy bien lo que sucede en Palacio Nacional y por qué motivo esa renuncia queda en las manos de un funcionario maderista, que es Pedro Lascurain. Se nos olvida que Pedro Lascurain lo nombró Francisco Madero. ¿Y qué hace Pedro Lascurain con la renuncia de presidente y vicepresidente? Minutos después va y se la da a Victoriano Huerta. En algo tenían razón los antimaderistas al burlarse del imbécil de Pedro Lascurain. Era funcionario de Madero y él entrega a presidente. O sea, detengámonos en esto. Esto es lo que permite que Lascurain, la anécdota que nos contaron en la secundaria, ¿no?, que Lascurain fue presidente 45 minutos. Ajá, sí, pero ¿quién era Lascurain? Un largo sexenio. Ajá. ¿Quién lo puso? Madero. Y luego viene, sube Huerta a la presidencia y ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos? ¿No? Y lo que sabemos, pues ya lo saben, los masacran a espaldas de Lecumberri por órdenes de ¿quién? Pues de un militar que quiere la gloria, que se llama Aureliano Blanquet. Es que Victoriano Huerta no actuó solo, Victoriano Huerta le debió haber dado la orden. Bueno, entonces aquí entramos en una zona muy divertida donde nos pasaremos algunos lustros dilucidando, espero que documentalmente, qué diablos pasó. Pero lo que pasó es eso, punto. Ese es el fin del episodio. Creo que a buena parte de la opinión pública la noticia del asesinato de Madero y Pino Suárez los debió dejar con la boca abierta. Es decir, que nunca imaginaron
que nunca imaginaron que la violencia de sus palabras en los medios impresos pudiera desembocar en esta tragedia.